Cuando Jesús andaba en la tierra, cuando empezó su ministerio por 3 años y medio, escogió a 70 discípulos y los mandó de 2 en 2. Y les dio el poder de su nombre para reprender, para sujetar a los demonios, para sanar, para hacer cualquier tipo de milagros en su nombre, con el poder de su nombre. Los 70 se fueron, regresaron gozosos, le dijeron a Jesús, Jesús, hasta los demonios se nos sujeta. Otros decían, yo vi a Satanás caer del cielo. Los enfermos se levantaban, regresaron gozosos porque hicieron un milagro en el nombre de Jesús. Pero el Señor le dice, no se alegren. Pero antes de decir eso le dice, le he dado toda potestad para hollar serpientes, escorpiones, contra toda potestad del enemigo. Todo lo que el enemigo se levante contra ustedes, les he dado el poder para vencer lo que esto es el nombre de Jesús. Entonces dice, no se alegren porque los demonios se sujetan. Ustedes deben alegrarse si su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que estar preocupados o pensando en sorprender o sanar. Antes debemos de preocupar nosotros por vivir en santidad. ¿Cuándo terminas tu relación con el Espíritu Santo? Cuando tú cometes el pecado. Cuando tu nombre se borra del libro de la vida, cuando tú cometes pecado. Cuando tu nombre permanece escrito en el libro de la vida desde el día que usted vino a los pies de Cristo, cuando tú vives en santidad. Ahora vemos en Mateo 25, cuando Jesús hace la comparación de las 10 vírgenes. Las 5 insensatas le dijeron después de que las 5 prudentes entraron en las bodas. Le dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí sale lo que le dijo Jesús a los discípulos, a los 70 que regresaron con gozoso. Señor, los demonios se sujetan. Y el Señor les dijo, no se alegren por esto. Preocúpense en mantener su nombre o vivir en santidad para que su nombre no se borre en el libro del libro de la vida. Le dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, nosotros. Y el Señor les responde, apartaos de mí, yo no os conozco. ¿Cómo es posible que una persona que hace milagros, una persona que profetiza, una persona que reprende demonios en el nombre de Cristo, y que Cristo al final del tiempo le diga, no los conocí, nunca los conocí? Entonces la persona que echaba demonio en el nombre de Cristo, ¿por quién lo hacía? ¿O con el poder de quién? ¿Será que sin la presencia del Espíritu Santo podemos echar demonios? Porque Jesús le dice, nunca los conocí, no sé en qué. Porque mucha gente dice, mire, si Jesús dice, nunca os conocí, entonces la gente en qué nombre o en qué poder echaban fuera demonios si Jesús le dice, nunca los conocí. ¿Será que nunca tuvieron un encuentro con Cristo, pero reprendían demonios? Pero esto quiere decir, hoy yo puedo reprender demonios, hoy yo puedo sanar enfermos en el nombre de Cristo. Cristo puede hacer milagro a través de mí. Si hoy yo mantengo mi relación con Él, viviendo en santidad, hoy yo puedo hacer milagro. Pero el año que viene o el mes que viene, yo puedo cometer pecado o yo puedo apartarme de Cristo y terminar mi relación con el Espíritu Santo. Y que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Entonces después de morir, yo voy a presentarme delante de Dios y voy a decir, Señor, acuérdese que yo hice milagro. Yo eché fuera demonios, profeticé y muchas almas vinieron a sus pies. Pero lo que Cristo dice, quiere decir, lo que dice es, pero después de eso te apartaste. Pero después de eso cometiste pecado. Y ahí terminó nuestra relación. Y ahí, desde ese día, tu nombre fue borrado del libro de la vida.
Por eso dice, deben de alegrarse si su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de preocupar por vivir en santidad, con integridad de corazón como Job, aunque tenga o no tenga, pero debo de reconocer que Él es Dios y que Él tome el control de todo, de toda mi familia, de mi trabajo, de mi economía, de todo lo que tengo. Él toma el control. Job dijo una palabra a su mujer cuando le dijo, maldice a su Dios y muérete porque Él no te ayuda. Y Job le dice, desnudo salí. Pero antes de eso dice, has hablado como una mujer cualquiera. Si Dios nos ha dado cosas buenas y hemos recibido, ¿y cómo no vamos a recibir cosas malas? Aunque la prueba, aunque la maldad no era de Dios, sino del enemigo. Solo Dios solamente lo había permitido. Pero dice, si Dios nos dio cosas buenas, lo recibimos. Ahora tenemos que recibir también esto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Soy polvo y volveré al polvo. Pero después dice, yo sé que mi Redentor vive y de este polvo me levantará. Aumentó su fe en ese momento y dijo, yo sé que Él vive, el que tome el control de todo, yo sé que Él me puede levantar de este polvo. Y ahí es cuando confirmó el plan de Dios que tenía con su vida. Yo sé que me levantará y Dios lo bendijo en doble de lo que tenía. Entonces nosotros debemos de preocupar por nuestro nombre que aparezca al final de todo. De todos estos sufrimientos, después de nuestra muerte, de nuestro sufrimiento, después de morir nosotros, que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida y que nosotros tengamos esa oportunidad de entrar a la fiesta, en las bodas del Cordero. Preocupémonos, hermanos, no estemos preocupados por sorprender a la gente, por hacerles creer a la gente que nosotros tenemos el poder. Porque hay mucha gente que yo miro en muchas campañas, en muchas vigilias, en muchos lugares cuando voy. Hermano, es triste lo que nosotros, los predicadores o los evangelistas o los pastores, lo que estamos haciendo. No debemos de hacer esto, hermano. Queremos sorprender a la gente, debemos de sorprender a Dios, debemos de tocar el corazón de Dios para que Dios nos exalte, no sorprender a la gente para que la gente nos alabe y no habrá honra de parte de Dios hacia nosotros. Porque hay mucha gente que yo miro cuando quieren sorprender a la gente, hacen cosas que, hermano, da pena en la iglesia. Esto no debe ser así. Cristo nunca nos enseñó esto. Los discípulos nunca hicieron esto. Solamente una vez cuando fallaron su fe. Pero ese de fallar la fe no es un pecado. Jesús le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Porque los discípulos no reprendieron un demonio que tenía un muchacho. Un muchacho endemoniado. No pudieron echar fuera, no pudieron liberarlos. Entonces los padres lo trajeron a Jesús y le dice, porque tus discípulos no pudieron ayudar a mi hijo. Entonces Jesús le dice, ¿hasta cuándo creen que voy a estar con ustedes? Por falta de vuestra fe no pudieron reprender, echar fuera a este demonio. Pero falta de fe no es un pecado. Los discípulos solamente cometieron el error de no depositar toda su fe para reprender a ese demonio. Jesús le dice después, de cierto os digo, de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, les dirán a este monte, quítate y plántate en el mar. De cierto os digo que sucederá o les obedecerá.
Pero sin fe es imposible hacer esto. Después le dice, pero esta generación sin ayuno y oración es imposible. Aumentar nuestra fe es con ayuno y oración. Reprender al enemigo o echar fuera al enemigo es tener fe en Cristo y estar conectados con el Espíritu Santo. Los discípulos nunca hicieron lo que la iglesia ahora está haciendo o lo que la gente de este tiempo, los cristianos de este tiempo está haciendo. Los discípulos nunca hicieron eso. Solamente cometieron el error de no depositar toda su fe y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo cree que voy a estar con ustedes? Si tuvieran fe, si hubieran tenido fe, hubieran echado fuera a este demonio. Nos puede faltar la fe, pero no nos puede faltar el aceite del Espíritu Santo. No nos puede faltar la presencia de Jesús. Así como Pedro no depositó toda su fe cuando caminó sobre el mar, pero ahí estaba Jesús. La presencia de Dios estaba ahí. Aunque le faltó la fe, pero la presencia no le faltó. Y así que nos puede faltar la fe a nosotros, pero no nos puede faltar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo, porque ahí es cuando vamos a tener respuestas si Cristo está con nosotros. Podemos flaquear en nuestra fe, pero si Cristo está con nosotros, ahí tendremos respuesta, ahí podemos aumentar nuestra fe. Por eso debemos de preocupar por mantener nuestra relación con Cristo para que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida. Dios les bendiga.